En 1990, EDF es el número 1 mundial de la electricidad, con el parque nuclear más grande de Europa, la electricidad más barata del continente, 150.000 empleados y presencia en 30 países. 30 años después, en 2022, la misma empresa registra 17.9 mil millones de euros en pérdidas, la peor pérdida en la historia de una empresa francesa. Sin embargo, ningún gerente cometió errores estratégicos, ningún ingeniero saboteó un reactor y ningún competidor inventó una tecnología revolucionaria. El crimen venía de otro lado. Lo que pasó en EDF no es un accidente aislado, es un mecanismo teorizado desde 1971 por el economista estadounidense George Stigler, quien obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1982 por sus trabajos sobre este fenómeno que él llamaba la captura regulatoria. El principio es simple. Un Estado utiliza la ley para transferir la riqueza de una de sus propias empresas hacia sus competidores, bajo el pretexto de estimular la competencia. Y una vez que entiendas cómo funciona, lo vas a ver en todas partes. La asociación CLCV afirma que en 10 años los precios han subido un 50% y hoy en día estamos en un promedio de 1.520 euros al año por hogar. Hola Entrepreneur Mindset, espero que estés bien. Hoy vamos a abordar un escándalo de Estado, una joya industrial francesa, a la que obligaron a vender su electricidad a pérdida a sus propios competidores durante 15 años, y eso a costa de los franceses. Un sabotaje organizado a plena luz del día, validado por Bruselas, ejecutado por Francia y pagado por ustedes. Nuestra historia comienza en octubre de 1973 en Riad, Arabia Saudita. Los ministros del petróleo árabes se reúnen a puerta cerrada y en pocos días deciden cortar el suministro de petróleo. Esto va a multiplicar el precio del barril por 4 en unos cuantos meses. En París, Pierre Mesmer comprende de inmediato lo que está en juego. Francia importa el 75% de su energía. Las gasolineras son tomadas por asalto, la industria se desacelera y el primer ministro toma entonces una decisión que va a cambiar el destino del país. En marzo de 1974, lanza el plan más ambicioso de la historia industrial francesa: construir 56 reactores nucleares en 15 años para hacer a Francia energéticamente independiente. Tomaron la decisión de llevar a cabo en 1974 y 1975 la puesta en marcha de 13 centrales nucleares. La apuesta es una locura porque los ingenieros de EDF tienen que construir en menos de 20 años, lo que la mayoría de los países tarda un siglo en edificar, y aún así, lo logran. En 1990, Francia tiene el parque nuclear civil más poderoso del mundo después de Estados Unidos. Con una particularidad, este parque es completamente público, controlado por una sola empresa, EDF. Y las consecuencias son espectaculares, porque la electricidad francesa se convierte en la más barata de Europa. Los franceses pagan su kilovatio hora hasta un 40% menos que sus vecinos alemanes. Las industrias pesadas del país, el aluminio, el acero, la química y la metalurgia, pueden mantenerse competitivas gracias a esta electricidad barata. Y cuando el mundo empieza a hablar del calentamiento global en los años 2000, Francia ya cuenta con la electricidad más descarbonizada de Europa, porque la energía nuclear prácticamente no produce CO2. EDF se volvió intocable, el primer productor mundial de electricidad nuclear, presente en más de 30 países, empleando a 150.000 personas y valorado en varias decenas de millones. Un gigante industrial francés como no se había visto en décadas. Todo va de maravilla en el mejor de los mundos para el campeón energético. Pero a cientos de kilómetros de París, en las oficinas de la Comisión Europea en Bruselas, este poder empieza a molestar seriamente. A sus ojos, EDF no es una joya industrial que deba protegerse, sino un monopolio estatal que impide la competencia libre y no distorsionada. Y es exactamente en ese momento, cuando EDF está en la cima de su poder y nadie en Francia sospecha nada, que una trampa comienza a instalarse, silenciosamente. Un hombre lo verá venir años antes que los demás. Hará todo lo posible para evitarlo, y será despedido por eso. Ese hombre es Henri Proglio. En 2007 el mercado francés de la electricidad se abre oficialmente a la competencia. Total, Engie, Eni y otros gigantes europeos se apresuran a entrar en Francia para ofrecer sus ofertas a los consumidores y están convencidos de que rápidamente le quitarán cuota de mercado al operador histórico. Pero descubren una realidad brutal. EDF produce su electricidad a un costo que ningún actor privado puede igualar, y por eso nadie contrata con ellos. Los competidores alternativos van a denunciar competencia desleal, y Bruselas escucha con especial atención. Es a partir de ahí que nuestra historia se vuelve completamente loca. En lugar de decirles a los competidores privados, construyan sus propias plantas, inviertan, tomen riesgos y después hablaremos de competencia, Francia les hace un regalo que no tiene ningún sentido. Les permite comprar la electricidad de EDF a precio de costo para revenderla a los franceses con un margen muy amplio. El mecanismo se llama ARENG,
por acceso regulado a la electricidad nuclear histórica, y fue instaurado por la Ley NOM del 7 de diciembre de 2010, en aplicación directa de un compromiso asumido por Francia ante la Comisión Europea. Concretamente, el gobierno francés obliga a EDF a ceder, cada año, hasta 100.000 teravatios hora de su electricidad nuclear a sus competidores, lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte de toda su producción. Y el precio de esta cesión se fija por decreto en 42 euros el M2 desde 2012, y este precio no cambiará durante más de 10 años. En teoría, el argumento del gobierno es defendible porque 42 euros se supone que representan el costo de producción de la electricidad nuclear de EDF. Y por lo tanto, el mecanismo sería neutro para la empresa, excepto que el problema es que este precio de 42 euros nunca será revisado, mientras que todos los costos de EDF van a dispararse. Durante 15 años con el mantenimiento de los reactores envejecidos, las actualizaciones de seguridad impuestas después del accidente de Fukushima en 2011 y las inversiones masivas para preparar los nuevos reactores EPR. Y entonces, mientras los costos reales de EDF aumentaban automáticamente, su precio de venta se veía obligado a quedarse congelado. Y es ahí donde interviene nuestro querido Henry Broglio. Nos obligó a aceptar una ley que nos hace subvencionar a la competencia. Vendemos nuestra capacidad de energía nuclear, el 25% de la producción nuclear francesa, a nuestros competidores a un precio significativamente inferior a su costo real. Es nombrado director general de EDF en noviembre de 2009, justo antes de que se aprobara la ARENC. Es un industrial a la antigua, seco, directo, y que viene del mundo del agua y los residuos después de haber dirigido Veolia durante años, y tiene la reputación de no ceder en nada cuando cree tener razón. Cuando la ley NOM llega a la mesa, él entiende inmediatamente la trampa, porque ve lo que los políticos no quieren ver. Este mecanismo va a hundir a EDF a largo plazo. Él alerta al gobierno, al Senado, a la prensa, y dice públicamente que el precio de 42 euros está subvaluado, que los costos van a explotar y que nos estamos aferrando. Sacrificar al campeón industrial francés para complacer a competidores que nunca han invertido ni un solo euro en la producción. Pero Broglio no tiene el peso político necesario para hacer retroceder a Bruselas. Y la ley NOM pasa de todos modos en diciembre de 2010. Va a seguir luchando durante los 4 años siguientes y se va a convertir en uno de los opositores más feroces al dispositivo dentro del propio capitalismo francés. Pero en noviembre de 2014, al final de su mandato, como pueden imaginar, simplemente lo despiden. El gobierno de François Hollande nombra en su lugar a Jean-Bernard Lévy, un director general más conciliador que ya no incomodará a nadie, y Henry Broglio acababa de quedar claro que tenía razón, excepto que nadie quería escucharlo. Durante 10 años, el mecanismo funciona en la indiferencia general, porque los precios de la electricidad en los mercados europeos se mantienen bajos, y EDF pierde un poco de dinero en cada MW cedido, sin que el problema sea realmente visible. Pero en 2022 todo va a explotar. Y lo que va a pasar ese año va a revelar a plena luz quiénes son los verdaderos ganadores de esta estafa organizada por el Estado. Usted pagó 200 euros más en su factura de electricidad en 2022. Total Energie obtuvo 20.5 mil millones de beneficios ese mismo año, su mejor resultado en la historia. Y no es una coincidencia. Total, Engie, Eni, estos nombres los ves en todas partes, en tus facturas, en los anuncios y en las estaciones de servicio, y todos se beneficiaron del mismo mecanismo durante 15 años para enriquecerse a costa de EDF y de ti. Total Energie, que compró Direct Energy en 2018 por 1.4 mil millones de euros, hoy tiene un volumen de negocios de 200 mil millones al año. Engie, la ex GDF Suez, supera los 80 mil millones, y detrás hay una treintena de otros actores, como Eni el italiano, Vattenfall el sueco, Mint Energy o EK Water. Todos estos actores tienen algo en común que debería llamarte la atención. Ellos no producen electricidad en Francia, pero compraban la de EDF a 42 euros y la revendían a los franceses. Durante 10 años este mecanismo funcionó con relativa discreción, porque los precios mayoristas se mantuvieron bajos, alrededor de 40 a 50 euros por megavatio hora, y el margen de los proveedores seguía siendo correcto sin ser indecente. De hecho, yo era cliente de Direct Energy, y yo mismo caí en las promesas de Eni, sin saber lo que pasaba detrás. Pero en 2021, todo se sale de control. Los precios empiezan a subir con la recuperación después del COVID. Y en 2022, la guerra en Ucrania desata una crisis energética sin precedentes que hace que el precio suba hasta 1.000 euros por megavatio hora, es decir, 25 veces el precio del AREN. Y es ahí donde la trampa se cierra sobre EDF. Por ley, está obligada a seguir vendiendo su electricidad a 42 euros a sus competidores. Mientras tanto, ella misma tiene que recomprar la electricidad a precios elevados en los mercados para cubrir su déficit debido a la parada de 12 reactores por corrosión. En pocas palabras, EDF vende a 42 euros lo que tiene que recomprar a 1.000 euros. Como saben,
Total Energy tuvo el mejor año de su historia en 2022. Engie publica márgenes récord en su división francesa. Pero esperen, lo más irónico es Vattenfall, que es 100% propiedad del Estado sueco y se lleva las ganancias de sus contratos franceses, mientras sus propios conciudadanos siguen disfrutando de su electricidad pública en casa. El Estado francés obligó a su campeón industrial a desangrarse para subsidiar a competidores privados, que no lo necesitaban en absoluto. Y son los franceses quienes pagaron la factura final por ambos lados, como consumidores, con su recibo que se dispara, y como contribuyentes, con lo que va a suceder en los próximos meses. El 17 de febrero de 2023, Luc Rémont, el nuevo jefe de EDF, sube al escenario para anunciar los resultados anuales con el rostro serio. EDF acaba de publicar 17.9 mil millones de euros en pérdidas para el año 2022, la peor pérdida en la historia de una empresa francesa, de cualquier sector, con una deuda financiera que alcanza los 64.5 mil millones de euros. Para que se den una idea, eso es más de lo que pierden en un año todas las empresas francesas del CAC 40 juntas en su peor momento. 3 catástrofes simultáneas cayeron sobre EDF ese año. El AREN, que ya conocen de memoria, sigue drenando su tesorería, como lo ha hecho durante 10 años con un efecto multiplicado por los precios mayoristas que se disparan. El escudo tarifario que obliga a EDF a ceder 20 TWh adicionales a sus competidores por 8 mil millones de costos en 2022 y 12 reactores nucleares detenidos por problemas de corrosión que obligan a EDF a recomprar la electricidad a precios elevados. En este punto, EDF está técnicamente en quiebra y el Estado francés se enfrenta a una elección que no había previsto: dejar quebrar a su campeón industrial o rescatarlo de urgencia. En julio de 2022, Elisabeth Borne, entonces primera ministra de Emmanuel Macron, anunció la nacionalización al 100% de EDF y el Estado compró el 16% restante por 9.7 mil millones de euros financiados, como se imaginarán, con dinero público, es decir, con sus impuestos. Pero eso no es todo. Ahora llegamos al momento más cínico de toda esta historia. Porque el Estado francés no solo pagó para reparar lo que él mismo había roto durante 15 años, también trasladó la factura a los consumidores, con un aumento de la tarifa regulada de más del 40% entre 2022 y 2024, que es exactamente lo que millones de franceses vivieron en su recibo. Y hoy, en 2026, ahora que el AREN fue eliminado a finales de 2025 y reemplazado por un nuevo mecanismo a 70 euros el megavatio hora, los contratos son mucho más volátiles y las facturas podrían seguir aumentando. Mientras tanto, Total Energy, Engie y los demás beneficiarios del antiguo sistema siguen publicando resultados récord porque tuvieron 15 años para construir una base masiva de clientes en Francia gracias a la electricidad de EDF, a precios muy bajos. Y aquí, tal vez recuerden lo que les decía en la introducción, que este mecanismo de captura regulatoria lo iban a ver en todas partes. Pues bien, aquí tienen 3 ejemplos que los van a dejar alucinados. Lo ven en Air France, que está obligada a ceder sus franjas horarias en Roissy a compañías extranjeras, mientras la aerolínea nacional se venía abajo y Ryanair llegaba a aprovecharse sin haber construido ningún centro de operaciones. También lo ven en la SNCF, donde el Estado separó las actividades rentables para la competencia y dejó las deficitarias a cargo de la empresa pública, lo que equivale exactamente a privatizar las ganancias y nacionalizar las pérdidas. Pero también lo ven en La Poste, obligada a mantener la obligación de prestar el servicio universal en todo el territorio, mientras se permitía que los competidores privados solo atendieran las zonas rentables. Eso es lo que condena matemáticamente al operador histórico. Esa es la lección de negocios que hay que aprender de esta historia. Cuando construyes algo que depende al 100% de un solo actor para tu supervivencia, ya sea tu principal cliente, tu proveedor exclusivo o tu regulador, ya no eres dueño de tu destino. EDF fue destruida porque dependía de un solo actor, capaz de cambiar las reglas del juego unilateralmente, y esta trampa puede cerrarse sobre cualquier empresa, cualquier empleado y cualquier emprendedor. Un poco como SFR, que fue desangrada exactamente de la misma manera, literalmente vaciada desde adentro por un solo hombre, Patrick Drahi, quien transformó a un operador de 10.000 millones en un desastre financiero para su propio beneficio, como se muestra en el video que aparece.